Hey, buenas noches. Ya me está creciendo el pelo, ya voy a tener que rasurarme nuevamente. Estás como yo. Que como me da terror salir, no. Igual, estoy en la misma. Nada más salgo en la mañana temprano, me meto en la playa y regreso. Y yo ni en la playa, hermano. Bueno, vamos a ver, faltan 5 minutos y comenzamos. Okay. Oye, ¿y cómo anda la situación en Miami, Celso? Está mal, en el sentido de que hay mucha gente y no se quieren poner la mascarilla. Está horrible la cosa. Eso lo veo, está creciendo demasiado. Sí, hay demasiados casos. Demasiados casos, demasiados casos. Okay. Y creo que parte de la culpa la tiene la misma gente que no hace caso. Bueno, en todos lados están hablando de un rebrote en España, porque igual la gente está en las playas y por todos lados sin mascarilla y sin cuidarse. Ese es el problema, que uno se la pone, pero... Y tiene uno que alejarse, porque la verdad que es difícil, es bien difícil. Buenas noches a todos, bendiciones. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas. Hola, buenas noches. Comenzamos en 4 minutos. A ver esto. Vamos a ver. Bueno, arrancamos en 2 minutos. Creo que Mary tiene problemas para entrar. No sé si ¿Sí? recibió el email. Mary, creo que tiene problemas para entrar, me está diciendo. No recibió el correo. Eso es lo que estoy preguntando, pero no me ha contestado. Es que tiene que volverse. Ah, no, ya entró. Ya entró, ya, pero ya me dijo así. Ok, perfecto. Ok. O sea, hay que hacerlo cada vez, ¿no? Cada vez que llega el correo, entonces uno se mete, se registra y nuevamente. Sí, no, ya, supuestamente para este mes ya no. Eso era porque estábamos aprendiendo a usar la plataforma, entonces Ya veo. Sí, entonces lo registramos un mes y entonces tuvimos que registrarlo cuando pasó a julio.
Entiendo. En el último correo que me llegó, que me tocó registrarme de nuevo, tengo fecha hasta el 29 de diciembre Sí, ¿no? de reuniones, sí. Ah, ok. De hecho, Ahí, descargué el archivo .ics, que es de las reuniones, lo importé en el calendario de Google y me aparece todos los martes hasta el 29 de diciembre las reuniones. sí, no sé si se van a dar para esas fechas, pero Okay. por lo menos he reservado la sala, ¿no? Porque digo, la idea es llegar hasta donde lleguemos, pero lo óptimo sería que pudiésemos dar los 12 cursos del Antiguo Testamento, los 12 cursos del Nuevo Testamento, los 12 cursos de Cristología y los 12 cursos de Eclesiología. Hoy estamos en el tema 9, así que ya estamos más hacia el final. Que bueno, son las 7. No sé, Celso, si quieres hacernos los honores de comenzar con la oración inicial de hoy. Desde Miami. Hola, Mary, ¿cómo estás? En realidad no tengo nada para rezar aquí, excepto lo que me has mandado. Pero voy a ponerme a decir lo siguiente, y le pido a todos nosotros que pongamos nuestra fe en Dios y en Jesús, de que estos tiempos que estamos pasando son una enseñanza que tenemos y que podamos aprovechar el tiempo para hacer lo que estamos haciendo ahora, estudiar la Biblia y, bueno, y comunicarnos entre nosotros con la tecnología que podemos tener en este momento, pero para hacernos mejores individuos. No sé qué más decir en eso. Si hay una oración mejor que me la digan, porque no tengo nada para rezar en este momento aquí. Amén. Que así sea. Bueno, hoy vamos entonces a entrar en el tema 9. Primero hacemos un pequeño resumen para irnos situando y las preguntas del tema 9 hasta las 8 y ya después lo que quieran preguntar, cosas extracurriculares después que se puedan contestar. Lo veremos entonces después de las 8. Ok, una serie de tribus nómadas y seminómadas que estaban en Egipto que estaban esclavizadas, salen hacia Canaán, la tierra prometida, en el año 1200 a.C. Al llegar ahí, tuvieron una experiencia colectiva que en el desierto hubo un Dios cercano, un Dios que hizo una alianza con ellos en el Sinaí, que es la alianza que hizo con Moisés, que básicamente decía, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Comienza entonces en una nueva etapa. Pasan por la etapa de los jueces, que termina con Samuel, y luego entonces el pueblo, como todas esas culturas mesopotámicas, se relacionaban mucho con tener tierra y tener un rey, así que pidieron un rey. Comenzamos la época de los reyes, primero Saúl, después alcanza su esplendor con David, que reúne todas las 12 tribus y que David se convertirá en el símbolo del rey que ha de venir, y ahora lo vamos a ver en esta ocasión en el tema mesiánico. Luego Salomón, que es el sinónimo de la sabiduría, y ese lo vamos a ver en el tema número 10, cuando hablemos de la sabiduría en Israel. Y luego de eso, de la muerte de Salomón, sabemos que se le echa la culpa por haberse casado con matrimonios mixtos. Salomón entonces pierde el rumbo, y al perder el rumbo comienza a poner impuestos sobre impuestos y a la gente a trabajar jornadas extraordinarias y a expropiar tierras y hacer abuso del poder. Entonces, siempre está esa dicotomía en el pueblo de Israel, que mientras eran nómadas en el desierto, tenían toda su confianza puesta en Dios, tenían toda su confianza puesta en el día de hoy, y sabían que el día de mañana Dios iba a proveer, pero una vez que se sedentarizaron en la tierra prometida y todos los reyes, pues sabemos que la gran mayoría de ellos tuvieron problemas. Y tuvieron problemas porque iban con esa promesa
que Dios le había hecho a David, que iban a tener un reinado para siempre. Pero entonces a la muerte de Salomón, que construye el primer templo, Salomón, y de hecho el templo más esplendoroso, el reino del norte se separa del reino del sur. El reino del norte seguirá su trayectoria por 20 reyes y será invadido por Asiria, una de las potencias que está al norte. El reino del sur seguirá con 20 reyes también, pero durará un poco más de tiempo. Y será invadido por Babilonia. Entonces, en el tema número 8, que es la lección pasada, vimos cómo el reino del sur, o sea, Judea, los judíos, pasan por el peor momento de crisis de fe que tienen, ya que lo que le daba la identidad a estos pueblos era la tierra, el rey y el templo. Y Nabucodonosor había destruido la tierra, el rey y el templo. Se lo habían llevado, el templo lo habían destruido en la segunda corrida. Entonces ellos pasan 70 años en el destierro, lo que se llama como el destierro de Babilonia, donde dijimos pues que la clase sacerdotal levanta la fe, se instituye la sinagoga, se compone el primer relato de la creación, y luego de esto, pues no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. 70 años después, el imperio babilonio comienza a decaer y surge entonces en el Oriente Medio una nueva potencia. Y esa nueva potencia es el imperio medo-persa, al mando de Ciro. Y Ciro, le decían Ciro el Grande, tiene una conciencia que para que los pueblos que están bajo la jurisdicción de Persia estén mejor o estén menos revolucionarios, él les da libertad de culto. Así que entonces se hace un edicto, que es el famoso edicto de Ciro, donde se les permite volver a los judíos que estuvieron desterrados en Babilonia, lo que fueron en la primera corriente 70 años. Claro, esto le da al pueblo, vamos a silenciar esto un segundo, y después lo activamos. Ok, entonces esto le da al pueblo la idea de que van a regresar a una tierra, que van a reconstruir el templo y que van a regresar a una monarquía, pero obviamente el regreso después de 70 años trae un montón de problemas. Y hoy vamos a ocuparnos de esos problemas que hay en el regreso. Entonces estamos hablando del retorno y la reconstrucción de Jerusalén. Aquí hay, digamos, dos temas que son importantes, o tres temas que son importantes. Uno es la preocupación de la reconstrucción del templo de Jerusalén. El otro es el amurallamiento de la ciudad, y el otro es la implantación de una teocracia. O sea, cuando ellos llegan a Jerusalén de vuelta, se dan cuenta pues que obviamente hay un solo rey, y que el rey es Ciro, y que ellos no van a tener más rey que Yahvé, que eso fue lo que se habían dado cuenta en el destierro, y entonces se constituyen como una teocracia. Al constituirse como una teocracia, el sumo sacerdote es entonces la máxima autoridad, y eso permanecerá así hasta los tiempos de Jesús. Estamos viendo que en la construcción del segundo templo tendremos este tema. Ok, cuando regresan después de 70 años a Jerusalén, obviamente en Jerusalén había gente. Los que llamaron entonces samaritanos, que eran los que habitaban en el reino del norte, que habían sido conquistados por Asiria y que se habían mezclado con los asirios, que estaban ahí. Habían judíos que habían ido, ¿se acuerdan?, con Zacarías a Egipto,
¿ok? Huyendo de Nabucodonosor, aunque Jeremías fue en contra de su voluntad, y habían otros que estaban por otras regiones. Pero una de las cosas que se hizo durante este momento para poder mantener, digamos, al pueblo con una identidad muy cerrada, es que se prohíben los matrimonios mixtos y se le prohíbe a todos los samaritanos y a toda esta gente que se consideraba impura ayudar en la reconstrucción del templo. Entonces, mientras que el templo de Salomón duró X número de años, este duró 5 veces más en construirse, porque tuvo muchos problemas. Y de ahí esa animosidad con los samaritanos continuará hasta la época de Jesús. Por eso es que es bien significativo el pasaje de Jesús con la samaritana, porque ellos consideraban a los samaritanos impuros. ¿Okay? Durante este tiempo, esa necesidad de mantener la identidad nacional o de mantener el judaísmo que ya se había fundado en el exilio, que era la circuncisión obligatoria, el sábado o el Shabbat, que se hizo algo sumamente obligatorio, tan obligatorio y tan regulado que Jesús lo criticaría más adelante, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Las reuniones en la sinagoga, las lecturas del Torá y, digamos, los levitas son unos de los grupos que le sube el ánimo al pueblo en la reconstrucción. Así que los levitas son uno de los grupos importantes en este momento. Los levitas, porque obviamente están en el libro del Levítico y además de eso que redactan lo que se llama la historia cronista. Están en las crónicas, Crónicas 1, Crónicas 2 y los libros de Nehemías y de Esdras. No les recomiendo que se lean las crónicas porque son libros aburridísimos, tienen un montón de capítulos dedicados a la genealogía desde Adán hasta David y después de David hasta el exilio, y obviamente ellos obvian en las crónicas todo lo que tiene que ver con el reino del norte. En las crónicas solamente se habla de los reyes del reino del sur. ¿Okay? Sin embargo, durante este tiempo, ese nacionalismo presenta un montón de problemas. Yo llego casado de Babilonia con una mujer no judía y tengo que repudiarla. O ese racismo que se está cosechando y que es muy, muy fuerte en ese momento y que seguirá después hasta la época de Jesús, pues crea ciertos escritos durante este tiempo que criticarán eso. Vamos a ver quién quiere leer uno de esos escritos, que es el libro de Ruth. Aquí consigue el libro de Ruth en el capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17. Ruth, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Ok. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un niño. Las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te quiere y es para ti mejor que 7 hijos. Tomó Noemí al niño y le puso en su seno y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Es el padre de Jesé, padre de David. Ok, entonces en este cuentito de Ruth, que Ruth es una moabita, ok, de Moab, que son enemigos de los judíos, ella la están poniendo como un ejemplo de una mujer piadosa y de un matrimonio mixto. Y le están dando tal importancia que en ese libro, en el libro de Ruth, la están poniendo como familiar o como una de las precursoras del rey David. ¿Ok?
Otro de los libros que se escribe durante este tiempo para criticar ese nacionalismo y, digamos, más que nacionalismo, ese racismo que hay contra las otras ciudades, lo podemos ver en el libro de Isaías. Ahora está escribiendo un tercer Isaías. Isaías tiene el original, el Deutero Isaías o el segundo Isaías, que predicó o que profetizó en el exilio, y ahora estamos hablando del trito Isaías o el tercer Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías en el capítulo 66 del 18 al 21. A ver qué nos dice Isaías de que esto es solamente para el pueblo de Israel. ¿Me escuchan? Sí, dale la hora. Sí, del 66. Del 66, del 18 al 21. Capítulo 66, versículos 18 al 21. Bien. Conversión de los pueblos. Yo vendré a reunir a los pueblos de todas las lenguas, que llegarán y verán mi gloria. Les daré una señal y mandaré a algunos de sus sobrevivientes a los pueblos de Tarsis, Etiopía, Libia, Mosoc, Ros, Tubal y Yaván, a las islas lejanas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Ellos publicarán mi gloria entre los pueblos, y traerán de todos los pueblos como ofrenda al Señor a todos vuestros hermanos, a caballo, en carro, en literas, a lomos de mulas o de dromedarios, a mi santo monte, Jerusalén, dice el Señor. De igual modo que los israelitas traen la ofrenda en vasos puros al templo del Señor. Y de entre ellos tomaré también para mí sacerdotes y levitas, dice el Señor. Ok, ¿qué es lo que le está diciendo el tercer Isaías al pueblo elegido, de que piensa de que los sacerdotes y la clase sacerdotal y todo lo que tiene que ver con el templo solamente vienen del pueblo de Israel? El tercer Isaías. Vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas. Cuando vengan a mí serán testigos de mi gloria. Y en el 21 dicen, y Yahvé lo afirma, de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Okay, entonces aquí estamos hablando comienza el concepto de la universalización de la fe y de la conciencia de la universalización de la salvación. Otro libro que se escribe durante este tiempo y que también es específico para tocar este tema es el libro de Jonás. O sea, el libro de Ruth y el libro de Jonás son dos libros didácticos que se escriben específicamente para tocar el tema del racismo. Vamos a ver el libro de Jonás en el capítulo 4, de versículo 1 al 11. Ok, Jonás sintió un disgusto enorme, irritado. Rezó al Señor en esos términos. Ah, Señor, ya me lo decía cuando yo estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor. ¿Te parece bien irritarte de esa manera? Jonás había salido de la ciudad y se había instalado al oriente de la misma. Allí se había hecho una choza y estaba sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces el Señor Dios hizo crecer una planta de ricino hasta sobrepasar a Jonás, para que le diese sombra en la cabeza y lo librase de una insolación. Jonás, encantado con aquel ricino, entonces Dios envió un gusano al amanecer del día siguiente, el cual dañó el ricino que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió Dios un viento sofocante del este. El sol abrazaba la cabeza de Jonás y lo hacía desfallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo, más vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás,
¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino? Contestó, claro que me parece bien enojarme hasta desear morir. El Señor le replicó, tú sientes compasión de una planta de ricino que no te ha costado cultivar, que una noche brota y otra perece. Y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además muchísimo ganado. Ok. Vamos a poner el texto en contexto. Yahvé manda a Jonás a decirle a los ninivitas, que también eran enemigos de los judíos, que se arrepientan. Jonás no quiere ir y se mete en un barco y huye, y como el barco entra en una tempestad, lo tiran al mar. Se lo traga un pez y el pez lo vomita. En algunas traducciones de la Biblia le dicen que lo vomita al tercer día. Y entonces Jonás vuelve y ahora sí hace caso y va a Nínive, y resulta que los ninivitas se convierten. Y lo increíble del texto es que Jonás se pone bravo. Jonás se pone bravo por la universalización de la salvación de Dios. El pueblo se convierte y Dios le contesta, pero tú te afliges mucho más por un, no sé, vamos a ponerlo ahora mismo, por cualquier planta que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer en una noche, y que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima en Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que saben distinguir bien del mal y gran cantidad de animales? Y leemos más adelante o más atrás, no recuerdo ahora mismo, que se han arrepentido. Entonces, estos dos libros, el libro de Ruth y el libro de Jonás, hablan de la universalidad de la salvación. Entonces, se está comenzando a tejer un tema interesante en este momento. Ellos no tienen rey. Entonces, hay un caldero de un rey que va a salvar a todas estas naciones. Y en cuanto a eso, o sea, comienza un periodo mesiánico. Y en cuanto a eso, leamos el libro de Isaías en el capítulo 61, el versículo 1. Y alguien que me diga a qué le recuerda. Isaías capítulo 61, versículo, perdón, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Bueno, ya, vale. El capítulo 1, el versículo 1 no llega hasta allá, pero ¿a qué le recuerda ese texto? ¿Quién leyó ese texto entrando en la sinagoga de Nazaret? Jesús. Y dijo, hoy se ha cumplido esto. Jesús, sí. Jesús. ¿Okay? Entonces comienza ya con el tercer Isaías y comienza en esta época la espera de un Mesías. Comienza el tiempo mesiánico, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva, el Evangelio, que es la palabra griega evangelium, la buena noticia. A los pobres, a vendar los corazones rotos y a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Y Jesús dirá en la sinagoga, y hoy se ha cumplido esto, sobre mí, o no me acuerdo exactamente las palabras del Evangelio, pero comienza entonces esta época mesiánica. Entonces, siguiendo sobre el tema de la crítica de
el mismo Isaías les hablará en el capítulo 58, en el versículo 3, sobre el tema de la importancia que se le está dando a los ritos. Esto es algo de que Jesús después continúa, de la hipocresía de los ritos, donde los ritos se convierten en algo que es más importante y se comienza a reglamentar la relación con Dios de tal manera que de los 10 mandamientos de Moisés, cuando nace Jesús, llegarán a tener casi 700. Isaías 58, del 3 al 7. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Miren, el día de ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. Este es el ayuno que el Señor desea, el día en que el hombre se mortifica. Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza. ¿A eso lo llaman ayuno, día agradable del Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Ahí ya comienza nuevamente el mismo tono del rito, y será el mismo tono que recoge Jesús en su mensaje. Misericordia quiero, no sacrificios. Y cuando le preguntan, y Jesús, ¿cuándo hice eso por ti? Dice, cuando se visita al prójimo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Entonces están diciendo que se están llevando a cabo muchos ritos que fueron importantes en el exilio y que ahora se han puesto de una manera muy rígida para decir que el único pueblo que va a salvar es el pueblo de Israel. Pero en medio rito se están dando peleas, se están dando humillaciones, se están dando todo lo que no tiene que ver con la alianza. ¿Okay? Todo lo que no tiene que ver con la alianza. Y en el capítulo 59, Isaías dice, del 1 al 2, ¿quién lo lee? No, no es que el brazo de Yahvé no alcance a salvar, ni que su oído esté demasiado sordo para oír, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que él vuelva su cara para no atenderlos. Bueno, ya hemos visto suficiente con estos pasajes de que hay o hubo durante esta época pues bastantes críticas ante ese nacionalismo, ante esa, más que nacionalismo, como he dicho, ante ese racismo, ¿okay? Y desprecio hacia los samaritanos que no va a desaparecer. Seguirán en guerra hasta la época de Jesús y por eso es que Esdras termina amurallando la ciudad. Y dice la escritura en el libro de Esdras, pero no me acuerdo en qué capítulo, de que en una mano tenían una herramienta y en la otra mano tenían un arma. O sea que tenían que defenderse de guerras mientras estaban construyendo la ciudad. Pero siempre durante estas épocas hay profetas. Y de hecho estamos llegando al final de los profetas, porque recuérdense que el profeta es un medio donde Dios se comunica con su pueblo. Dios se comunica, el profeta es una persona inspirada por Dios. Dios se comunica con su pueblo a través del profeta para que el profeta anuncie y denuncie. Una vez pasada esta época, ¿quiénes creen ustedes que tomarán ese rol de intermediarios entre Dios y el pueblo en el templo? ¿Quién tomará esa relevancia? ¿Quién será el que entra al Sanctum Sanctorum y habla con Dios y Dios le habla a él? Jesús. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote del templo. O sea que el sacerdote va cada vez ganando más poder
y por eso que los sumos sacerdotes y todo lo que tienen que ver con el templo son, digamos, la realeza sacerdotal la que manda, y por eso es que los profetas van poco a poco desapareciendo posteriormente a esta etapa. Pero en esta etapa hay dos profetas que son interesantes. Uno es Ageo. Vamos a leer el libro de Ageo, del capítulo 1 al capítulo 8. A ver qué les dice Ageo al pueblo. Jorge, perdón, ¿qué libro es? Ok, el libro de Ageo, capítulo Y 1, aquí lo tengo. del 2 al 8. Ajá, dale, Linet. Ok, en el segundo año del reinado de Darío, el primer día del sexto mes. No, Ageo, capítulo 1, Ajá. del versículo 2 al 8. Capítulo 1 del versículo 2. Ok. Aquí tienen una respuesta. Sí. Aquí tienen una respuesta de Yahvé a lo que dice este pueblo, que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. Así es como Yahvé habló por medio del profeta Ageo y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes se quedan en sus casas bien construidas, mientras esta casa es un montón de escombros? Y esta casa con mayúscula se Ajá. está refiriendo al templo. Templo, sí. Okay. Pues bien, Yahvé de los ejércitos les dice: examinen cómo van sus asuntos. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero se han quedado con hambre. Han bebido, pero han seguido con sed. Se han vestido, pero no estaban bien abrigados. Y el obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Piensen en lo que hacen. Vayan al monte a buscar madera y reconstruyan la casa, con mayúscula. Con eso yo seré feliz y me sentiré muy honrado a la vez, dice Yahvé. Ok, hasta ahí. ¿A qué los está animando Ageo? Esta gente ha llegado del destierro de Babilonia. Muchos de ellos en el destierro de Babilonia, después de 70 años, les iba bastante bien. Y lo primero que se preocupan es de la construcción de su casa, de donde, obviamente, donde van a residir. Pero Ageo les está diciendo que es muy importante la construcción del templo. ¿Ok? La construcción del templo. Por eso yo no sé por qué la Biblia latinoamericana lo traduce como la casa mayúscula, pero bueno. Es el templo, la casa donde va a residir Yahvé. ¿Ok? Y unas palabras de aliento. Otro de los profetas, y este es uno de los últimos profetas, que es Zacarías, en el capítulo 1, del 7 al 11, perdón, capítulo 1, del 7 al 17. El día 24. Exacto, del 11º mes. El día 24 del 11º mes del año tercero, Yahvé dirigió nuevamente una palabra al profeta Zacarías. Aquí la tiene. He tenido una visión esta noche. Había un hombre montado en un caballo rojo que estaba en medio de los arrayanes de raíces muy profundas. Lo seguían caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Yo entonces pregunté: ¿qué son estos, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió: ya te diré quiénes son. Pero el hombre que estaba parado en medio de los arrayanes nos interrumpió. Estos son los que Yahvé envió para que recorrieran la tierra. Ellos entonces, dirigiéndose al ángel de Yahvé, que estaba entre los arrayanes, le dijeron: acabamos de recorrer la tierra y hemos comprobado que se encuentra tranquila. El ángel de Yahvé hizo por su parte esta pregunta: Yahvé de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, a las que has castigado durante 70 años? 70 años es el tiempo del exilio en Babilonia. Dale, Yahvé dijo entonces. Yahvé dio entonces al ángel
Aquí dice dio. Sí, dio, perdón. Al ángel que conversaba conmigo una respuesta muy esperanzadora. Al oírle al ángel que me ordenó, está raro eso, al oírle al ángel me ordenó, anúncialo a viva voz. Esto es lo que dice Yahvé de los ejércitos. Mi amor por Jerusalén y por Sión es tan grande que llega a ser celoso. Por eso estoy muy enojado con las naciones orgullosas, pues si bien yo estaba disgustado con Jerusalén, no era para que ellas llegaran a tanto. Por esto, continúa Yahvé, estoy volviendo a Jerusalén muy bien dispuesto, mi templo será reconstruido y de nuevo se usará la lienza para medir. ¿Qué es lienza? El velo que dividía el templo. Se usará la lienza para medir en Jerusalén, palabra de Yahvé. Todavía te queda algo que anunciar. En mis ciudades habrá abundancia de todo. Yahvé tendrá una vez más piedad de Sión y volverá a ser de Jerusalén su predilecta. Su predilecta. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Zacarías aquí? Le está dando una voz de aliento al pueblo que regresa, que van a reconstruir el templo y que después de esos 70 años que han pasado exiliados, van a regresar a ser el pueblo de Yahvé, el predilecto. Sión es la Jerusalén celestial. Ellos se dirigían muchas veces a Jerusalén como Sión. Esos son los pasajes que corresponden al día de hoy. Nuevamente, el retorno a Jerusalén fue dado libertad religiosa por Ciro. El templo se termina de construir con Darío, que es el sucesor de Ciro. Sin embargo, no todos regresan. Muchos se quedan en Babilonia. Ustedes se pueden imaginar que en 70 años, pues muchos ya habían nacido en Babilonia. Otros, como leíamos en el profeta Daniel, o como pueden leer en el profeta Daniel, tenían muy buenas posesiones en Babilonia. Entonces, se decidieron quedar en Babilonia y no regresar. Se estima que aproximadamente unos 50.000 judíos regresaron. Ya traían desde Babilonia, entonces, esta cultura de signos, que eran lo que los acercaba a Dios en el destierro. Hablamos de la circuncisión, hablamos del Shabbat, hablamos de la sinagoga, hablamos de la lectura de la palabra, de la iglesia familiar, ¿okay? Pero ahora esto se quiere llevar a algo exagerado. Ahora se quiere poner una norma del Deuteronomio antigua que no permitía los matrimonios mixtos. Y esto creó, pues obviamente, una serie de problemas porque ya muchos venían con matrimonios mixtos. Además de esto, después de 70 años, como era de esperarse, en Jerusalén ya habitaba gente, o sea, por bastante tiempo. Los remanentes del reino del norte que se habían cruzado o que se habían, cruzado con Asiria, que lo había conquistado, y los judíos que estaban en lo que se llamaba la diáspora, que habían ido hacia Egipto o habían ido hacia otros lados y que querían regresar y ayudar en el templo. Pero el peor de los problemas era con los samaritanos, porque los samaritanos parece que querían no solamente alabar a Yahvé, sino también alabar a otros dioses a ellos. Entonces, bueno, eso no era para nada permitido, así que esa pelea hace que el templo se demore como unas 5 veces más que el primer templo en construirse. Nunca alcanzará el esplendor que tuvo el templo de Salomón, pero que finalmente se termina reconstruyendo con estos 2 profetas que leímos hoy y con el empuje de ellos, y luego la ciudad será amurallada por Nehemías. Así que las figuras de Nehemías y de Esdras serán muy importantes durante este tiempo, y la clase levita que escribe el primer libro de Crónicas, que no lo recomiendo que lo lean nuevamente, y el segundo libro de Crónicas, y esos solo se ocupan de los reyes del sur, hasta el edicto de Ciro, y el libro de Nehemías y de Esdras, de que eso sí les puede dar a ustedes una mejor orientación de lo que está sucediendo en esta época. Los levitas van tomando un realce, porque ahora el medio para comunicarme con Yahvé en el templo
es el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote es el que toma la batuta del profeta y por eso el fenómeno profético va desapareciendo en los años posteriores al regreso. ¿Okay? También entonces comienza el cultivo del periodo mesiánico. Comienza el cultivo del periodo mesiánico porque lo que le daba identidad al pueblo, que era la tierra, el templo y el rey, ellos tenían la tierra y tenían el templo. Pero el rey único seguía siendo el rey medo-persa, Ciro y después Darío, con el que terminaron el templo. Entonces ellos, pues para salvar su identidad, crean un estado teocrático donde el rey es Yahvé y el único que lo interpreta es el sumo sacerdote, pero comienzan a esperar a ese rey descendiente de David, ¿okay? Y por eso es que es tan impactante que se escriba durante esta época el libro de Judith, el libro de Ruth, donde Ruth es moabita y que es y que David desciende de su matrimonio con Boz para criticar la cerrazón que existe de este nacionalismo. Así que también estamos viendo en los principios de la universalización de la salvación. Ya el pueblo comienza a tener en la boca de los profetas, sobre todo del tercer Isaías, ese principio de la universalización de la salvación, de que Jesús más adelante traería. Otra de las personas que apoyaron y que apoyaron mucho durante este tiempo son los sabios, pero el fenómeno de la sabiduría en Israel lo vamos a estar tocando en el próximo tema. Así que bueno, preguntas sobre este tema, sobre el retorno. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Te hago una pregunta. Carlos, ¿no? Aclárame algo primero para poder hacer la pregunta y no equivocarme, o por favor me corriges. Zacarías, lógicamente, era el papá de Juan el Bautista, ¿correcto? Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Sí, pero no es el mismo profeta pre-exilio. Entonces, Zacarías, si no es, o sea, Zacarías viene a ser como una transición entre un profeta y un sumo sacerdote, digámoslo así. No, pues profeta. No. A ver, Zacarías es el profeta que, valga la redundancia, profetizó la destrucción de Israel y que serían exportados o exiliados hacia... ese es Jeremías, no, discúlpame. Zacarías es el profeta que estamos hablando ahora. Sí. Estamos ahora mismo en el año aproximadamente, para no mentir, no inventar, estamos ahora mismo, el templo se termina 520. En el año 520. ¿Okay? Juan el Bautista vendrá en la escena 500 años después. Muy bien, listo. Bien. Entonces, el Zacarías de Juan el Bautista es levita, es sacerdote. El Zacarías que estamos leyendo acá es profeta. Es profeta. Muy bien. Entonces la pregunta es la siguiente. Si Zacarías era sacerdote, que después van a convertir en los famosos rabinos judíos, ¿sí? Que es el proceder de los judíos. La pregunta mía es, ¿qué enlaza o por qué razón Dios o Jesús o Yahvé, o como lo quieran llamar, Dios o Yahvé, cómo enlaza a los profetas? ¿Por qué son elegidos o de qué raza tienen que ser para que tengan ese poder, digamos, de manejar o de profetizar y ser los que realmente van a enfocar la llegada del Mesías? Porque si uno empieza a encajar todo eso, Zacarías tiene que ver con Aarón, Aarón tiene que ver con Moisés, entonces uno empieza una relación como de familia, como profetas. La pregunta mía es, ¿de dónde nace esa raza de profetas? Ok, vamos a hacer una distinción. Aarón, okay, en la cultura levítica es sacerdote y es, digamos, el padre de los sacerdotes. Sí. Y de eso se agarran para ir llevando hasta lo que son los sumos sacerdotes cuando estamos en esta época. Los profetas tienen diferentes
son de diferentes procedencias. Unos vienen de la clase alta, otros vienen de la clase media, otros vienen de la clase baja. El profeta es una persona especial porque tiene una sensibilidad especial de leer el pueblo, o sea, de lo que está sucediendo en el pueblo. No es que Dios le hable al oído, sino que él conoce la alianza de Dios y lo que Dios quiere con el pueblo y la predilección especial de Dios con el desvalido, con como dijimos en el Antiguo Testamento, con la viuda, con el huérfano y con el forastero, y ver la injusticia que se están cometiendo. Por eso es que el profeta anuncia la alianza y denuncia estos abusos. Por eso ellos vienen de diferentes lugares. El tema que a lo mejor los enredé es que como era el medio que se utilizaba y que cuando hablamos de la profecía dijimos que Israel no fue el único que usaba profetas o adivinos para hacer estas interpretaciones o que usaba como un medio para decir lo que Yahvé quería decir. Entonces, en la época del segundo templo, ese rol lo toma el sumo sacerdote. Entonces, ya no hay espacio para que el profeta profetice porque Yahvé le está hablando al sumo sacerdote en el templo. No sé si me explico. Sí, no, tranquilo, te entiendo. O sea, de todas maneras, de la pregunta... No hay profetas hasta el Nuevo Testamento cuando se cumple la profecía de Isaías de Juan el Bautista, de la voz que clama en el desierto. Algunos pensaban que era la reencarnación de Elías porque estaba en el Jordán, pero no, eran dos figuras totalmente diferentes. Ok, dale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, aclaraciones? Yo quería preguntarte, Jorge Luis, el libro de Ruth y Jonás se resaltan como la universalidad de la salvación de parte del Señor a todas las naciones. El libro de Ruth y Jonás son dos escritos didácticos, dos cuentos sí, de esta época para criticar el racismo de los matrimonios mixtos. Ok, la pregunta es... Para hablar de la universalidad de la salvación. Correcto. ¿Quién es el que quiere resaltar la crítica? ¿Quiénes son los que están? Eso es en contra de los sacerdotes que llegaron más radicales y más nacionalistas. Pero ¿quiénes son? ¿Cuál es el movimiento que quiere hacer esa crítica? Definitivamente que son personas que forman parte del profetismo. No está claro quiénes redactaron esos libros, pero lo que sí está claro que estaban viendo en el comportamiento del racismo que estaba sucediendo en ese momento un gran peligro de encerrarse el pueblo en sí mismo y de pensar que eran los únicos que iban a contar con la salvación. El pueblo de Israel tiene una particularidad. El pueblo de Israel siempre ve en su presente su pasado y lo relee. Y eso es una cosa que también ayuda mucho al profeta. El hecho de pensar que son el único pueblo elegido, el hecho de pensar de que no debe haber matrimonios mixtos para que se mantenga la raza pura y que son los únicos que tienen derecho a la salvación, es lo mismo que le pasó a la época de los reyes. Los reyes pensaron que por esa promesa que les habían hecho de una realeza eterna podían cometer todo tipo de abusos y no iba a suceder nada. Pero como vimos, todo ese tipo de abusos tuvo su consecuencia y los reinos se dividieron. Asimismo están los profetas de esta época escribiendo estos libros didácticos y el tercer Isaías le está diciendo, hey, no sean hipócritas, no estén ayunando y peleando, ayunando y haciendo otras cosas. En pocas palabras, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ok? No sé si me... Jorge. Ajá. Ay, perdón. Pero este problema del nacionalismo se vive hasta ahora, ¿no? De los judíos.
Claro, porque es que es un tema de supervivencia también, ¿no? Ok, pero Es un tema de supervivencia porque los judíos son expulsados de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruye el templo, y no regresarán hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo único que mantiene a esta raza bien cohesionada es su espiritualidad. Ahí es donde los fariseos se toman la religión y se la toman bien en serio, y por eso es una de las razones que no aceptan libros que estén escritos en griego, y todos estos ritos tienen una importancia grandísima. O sea, el rito, por ejemplo, el rito de la circuncisión fue un tema muy debatido y muy acaloradamente peleado en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo venía defendiendo a la gente que no se circuncidara, pero el rabinazo que estaba en Jerusalén, que era Santiago, el que llamaban el hermano del Señor, el que era primo hermano de Jesús, decía que sí tenían que circuncidarse. Es donde Pedro finalmente, pues el Espíritu Santo le dice que no se tienen que circuncidar. Obviamente, también había una razón práctica. Mucha de esta gente era adulta y muchos de estos ritos de la circuncisión se hacían ritos públicos. Entonces yo creo que mucha gente pues no iba a querer convertirse, ¿okay? Pero ya no estamos avanzando. Ya estamos echando hacia adelante el cassette, pero para terminar esto, acuérdense que los primeros cristianos vienen del judaísmo. O sea que nuestra religión son nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos mayores, digamos, son los judíos. Después se comenzaron a extender por todos los pueblos paganos. Pero cuando tú les querías imponer a un pagano que lo importante era que Jesús había muerto y resucitado por su redención, que se circuncidara, eso creo que todos los hombres podemos entender que causaba un tema complicado y doloroso. Y eran personas mayores, no eran bebés. No sé si eso contesta lo que me preguntaste, Linet. sí, después te pregunto más sobre lo actual. Ok. ¿Quién más tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Ajá, Laura, ¿cómo no? Bueno, no sé cómo estructurar un poco mi idea, pero a través de los años y de la época más contemporánea de la Iglesia, los concilios han servido también para recalcar ese mensaje original de el acoger a todos y que el verdadero mensaje de Dios a través de Jesucristo es acoger al rico, al pobre, a cualquiera de cualquier raza, de cualquier lugar, porque a veces uno ve en estos tiempos como, claro, la iglesia tiene tantos problemas a conversar, ¿no? Pero no sé si ese mensaje creo que debería ser reforzado una gran cantidad de veces, pienso yo. No lo sé si en los concilios se trata este tema. Mira, Laura, uno de los problemas fundamentales y que ya desde tiempos bíblicos se detectó es que el hombre siempre quiere ser Dios. El hombre siempre quiere mandar, el hombre siempre quiere, o sea, lo mismo o el mismo proceso por el cual pasó el pueblo de Israel, lo pasamos nosotros como Iglesia Católica también. Exacto. Entonces, Dios, Jesús, dijo muy claramente que Él venía a salvar a todos. Que Dios hacía llover sobre ricos y pobres y hacía salir el sol sobre malvados y buenos. Exacto, O sea, siempre estuvo claro. A todos. ¿Okay? Entonces, ahora, donde está la diferencia y que el Papa Francisco está insistiendo mucho en el tema del ecumenismo, es que Jesús sí nos deja un mensaje a través de sus apóstoles y que ese mensaje es guardado en el depósito de la fe de la iglesia y que ese mensaje no se puede tergiversar.
¿Okay? Pero al final del día es, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y por eso es que San Agustín diría, ama y haz lo que quieras, amar en esa dimensión. Pero Jesús vino a salvar a todos. Dios creó todo. Y no solamente a los cristianos. Estamos hablando de todo el mundo. Y espero que esto no escandalice a nadie. Dios es Dios de los musulmanes, Dios es Dios de los hindúes, Dios es Dios de los budistas, Dios es Dios de todo el mundo. El Concilio Vaticano II, que fue el último concilio que todavía no hemos terminado de vivir y que no hemos terminado de incorporar, reconocía chispazos de sabiduría en todas estas religiones, y de hecho hay muchas cosas que se rescatan de ellas dentro del catolicismo, y el catolicismo las estudia, o el cristianismo las estudia, y hay muchas cosas que los budistas estudian del cristianismo dentro de sus iglesias. Lo que pasa es que, claro, llega un momento donde tienes que tomar una decisión, y la decisión es tomar la decisión de Jesús. Nosotros fuimos dados, a nosotros nos fue dado el camino, la verdad y la vida. Diríamos en términos más mundanos, en la autopista de la salvación. Entonces, somos cristianos, pero como nosotros no salvamos, el que salva es Dios, el que salva es Cristo y el Espíritu Santo en el medio de todo esto. Entonces, a mí me dijeron desde muy temprano en mis estudios teológicos que no me metiera en ese tema. Exacto. Porque nosotros no salvamos. Entonces, si a nosotros no nos corresponde algo que no podemos ni siquiera entender de una entidad que es infinitamente misericordiosa y de una entidad que irradia amor y de algo que claramente dejó Jesús dicho, el reino de Dios es para todos, entonces, cuando es para todos, es para todos, para todas las naciones. Y ese concepto ya se estaba teniendo de esa universalidad, lo rescato en la clase de hoy. Ahora, ¿cómo se salvan? Ya eso serán preguntas que podremos hacer nosotros más adelante a San Pedro. Esperemos que a San Pedro, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias. No, claro. Muchas gracias. Pero el concilio que nos rige es el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II habla mucho de este tema, pero el Concilio Vaticano II lastimosamente da una gran responsabilidad al laicado. El laicado debe formarse, primero tiene que ser discípulo para poder ser misionero, para poder salir a pregonar la palabra, y por eso estamos tratando de dar estos cursos. El Concilio Vaticano II no se ha terminado de acoger. Han pasado más de 50 años desde el concilio. Muchas cosas que se iban a plantear en el concilio terminaron no planteándose, que son muchas cosas que todavía están en discusión en la iglesia, y desafortunadamente, pues, esto son cosas que, bueno, Dios tiene sus tiempos, y dicen que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pero ya te digo, ahí se planteaba, pero yo no sé si lo pusieron públicamente, pero no me acuerdo si Pablo VI finalmente no decidió no sacarlo, el tema del sacerdocio de la mujer, el matrimonio del sacerdote, y muchos otros temas que nos preguntamos hoy en día, ya venían preguntándose desde el Concilio Vaticano II. Sino que, bueno, la rama conservadora terminó ganando. Ahora, hay un autor que yo les he recomendado a ustedes que se llama Pagola, que habla mucho de acercarnos a Jesús, y la respuesta de él a esto es interesante. Él dice, mira, nosotros nada más hemos recorrido 2000 años, ¿no? Y si tú te pones a ver qué es 2000 años en un infinito, ¿okay? No es tanto tiempo como pensamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que los tiempos de Dios es perfecto, tenemos fe en eso, y definitivamente tiene que venir un momento donde nosotros logremos acercarnos, y el Papa Francisco está en ese tema, pero desafortunadamente hay dentro de las estructuras de la misma iglesia, ¿cómo se llama? Personalidades que lo
que torpedean este tipo de movimientos, porque todo movimiento es imperfecto, todo movimiento está lleno de pecadores y la iglesia no es la excepción. Entonces tienes los ultraconservadores, los liberales y los que se mueven en el medio y bueno, política. Correcto. Sí, y aunque está presente el libre albedrío que nos dieron a cada uno, pues cada uno también tiene que tener la conciencia de tomar el camino correcto y poner límites a los egos y la reflexión y el perdón, y todo eso es un trabajo como constante. Sí, Laura, pero lo que pasa es que ese libre albedrío y esa universalización de la salvación, etcétera, al final del día muchas veces se traduce en quién manda al final del día. Y por eso las iglesias ortodoxas o las iglesias de Oriente se separaron de las iglesias de Occidente por el año 1000. Y de hecho nosotros, los católicos, tenemos mucho más en común con las iglesias de Oriente, con los ortodoxos, etcétera, que con muchas otras iglesias. Además de la anglicana, porque con la iglesia anglicana tenemos mucho en común, a diferencia que Enrique VIII quiso separarla para poderse divorciar él, ¿no? Pero además de eso, muchas cosas son similares. Pero sí, el hombre de la Biblia, o sea, el biblista inspirado por Dios, y esto es una cosa que nunca voy a parar de repetir, siempre tiene, nosotros siempre tenemos ese problema que es el primer pecado, que es que queremos ser dioses. Y nosotros siempre tenemos que estar luchando contra eso, porque el libre albedrío nos hace salirnos de la irradiación divina, nos hace salirnos de colocar a Dios por encima de todas las cosas, nos hace salirnos de poner toda nuestra confianza puesta en Dios. Es cierto. Y no es fácil. Digo, obviamente es muy fácil para mí estarlo aquí repitiendo una y otra vez, pero digo, créeme que para mí mismo no es fácil seguirlo, porque digo, poner toda tu confianza en Dios y decir que el día de mañana no tengo ninguna preocupación porque yo sé que Dios va a proveer, digo, es algo que quisiera yo poderlo dominar 100%, pero claro, es difícil. Es complicado. Así es. Muchas gracias, Jorge Luis. No, por supuesto. Bueno, Linet, ibas a preguntar algo fuera ya damos fuera de la hora, así que puedes preguntar lo que quieras después que yo lo pueda contestar, si no, lo dejamos de tarea. No, lo que digo es que, yo he trabajado con judíos y yo siempre digo que ellos se fijan mucho en ellos, nada más ellos, y todo es que tampoco los matrimonios tienden a ser entre ellos, etcétera. Y las cocinas que tienen que ser los cubiertos de ellos, los platos de ellos, no puedes usar ciertas cosas por muchos ritos que tienen. Entonces, yo siempre digo que Jesús, por eso que Jesús decía que se miran tanto en las vasijas por fuera, que realmente lo que realmente deben mirar ellos, no ver. Claro. Y es algo que yo siempre, o sea, de repente cuando trabajé con ellos, sentí como que todo lo que decía Jesús, pues lo empecé a vivir, ¿no? ¿Por qué se miran en tantas cosas que realmente al final y al cabo es la misericordia, como dices tú, ¿no? Sí, el problema está también que hay que entender un poquito la historia del pueblo de Israel, ¿no? Digo, yo no estoy justificando nada, yo simplemente estoy diciendo que muchas de estas cosas sobrevivieron al tiempo y al espacio por temas de supervivencia. Esa fe no hubiera llegado hasta nuestros días si no hubiera sido por la cerrazón que tenían. Entonces, para rescatar lo bueno, sería decir que la experiencia que tuvieron ellos como pueblo y que fue transmitida de generación en generación, desde ese camino en el desierto hasta nuestros días, fue tan fuerte que les permite pararse todos los días y rezar el Shema, y al mediodía decir el Shema, y antes de acostarse decir el Shema: escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, al solamente rendirás culto, al solamente adorarás. Eso es sorprendente, es una experiencia tan fuerte que tú has tenido con un Dios que por eso es muy difícil volverse cristiano. Claro, uno de los problemas que tenemos, y que también tenemos los católicos, es que queremos reglamentar la relación que tenemos con Dios
a nuestra imagen y semejanza. Yo, con el perdón de algunas personas acá que son de liturgia, yo no soy muy litúrgico en ese sentido. O sea, yo estoy seguro de que a Dios no le importa si yo me arrodillo o no me arrodillo, o si cierro los ojos o no los cierro. Pero hay gente que es muy ritualista dentro de la Iglesia Católica. Muy ritualista dentro de la Iglesia Católica, y de hecho en muchas iglesias tú ves personas que se creen que son dioses dentro de la iglesia y que son los únicos que pueden leer y que son los únicos que pueden dar la comunión y que son los únicos que pueden hacer esto y los únicos que pueden hacer lo otro. O sea, no siempre la hierba del vecino es la menos verde, hay que mirar dentro. Pero yo no estoy hablando que nos salgamos de la iglesia, sino que tenemos que reformarla desde adentro. El movimiento aquí, el tema es el laico. La iglesia es la eclesia, que significa comunidad de creyentes. Comienza como una comunidad de apóstoles y llega hasta nuestro día como una comunidad de creyentes que tiene religiosos, religiosas, sacerdotes y en la gran mayoría laicos. Y el laico, desde el Concilio Vaticano II, y muy reforzado por los encuentros que se han tenido de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, nosotros estamos llamados a jugar un rol dentro de la iglesia y un rol de reforma, porque definitivamente que la iglesia como está no va a poder seguir, va a tener que tener una reforma. ¿Okay? Y esa reforma, los laicos vamos a tener que jugar un papel fundamental. Pero para que los laicos juguemos un papel fundamental, es necesario que sepamos qué quería Jesús de nosotros y cómo eso llega hasta nuestros días. Por eso es que es importante el tema de la palabra, y después es importante desmenuzar esa cristología para conocer al Jesús histórico, al Jesús que estuvo entre nosotros, al verdadero hombre, y luego cómo todas esas enseñanzas las recoge la iglesia y las lleva en eclesiología desde, digamos, el principio de los tiempos y de los discípulos de los discípulos, de los discípulos de los discípulos, hasta que llegamos hasta nuestros días. Y cómo pasa por sus altas y sus bajas. ¿Okay? Y cuáles son los problemas. Y los problemas hay que reconocerlos. Sin Lutero no hay Biblia en lenguaje vernacular. O sea, hay Biblia en el lenguaje del pueblo. La Iglesia Católica quería mantener todo en latín y que el misterio de la fe fuera algo exclusivo del clero. Eso se da una diosidencia que Lutero la traduce al alemán o al idioma sajón de la época, y Gutenberg inventa la imprenta más o menos al mismo tiempo y el libro más reproducido de la Biblia. Pero por eso, cuando estudiamos cristología, vamos a ver que los primeros cristólogos buenos son alemanes. Son los primeros que leyeron la Biblia en alemán. El resto teníamos la Vulgata, teníamos que aprender latín, si no, no podíamos leer la Biblia. Así que el pueblo, imagínate tú, si no saben, muchos eran hasta analfabetas. Por eso es que nuestras abuelas muchas veces se volvieron muy devotos de santos, porque antes del Concilio Vaticano II, la misa se daba de espalda y se daba en latín. Entonces el pueblo, el vulgo, nosotros, que no sabíamos latín y que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, entonces comenzábamos a ver las estatuas que estaban en las esquinas de la iglesia y le comenzábamos a rezar a ellas. Y nos arrodillamos cuando sonaba la campana. Y a mí me pasó una cosa increíble, porque yo no sabía de que esto se podía seguir haciendo en la liturgia cuando tú no conocías la lengua. Y yo estaba en Boston, fui a una iglesia católica y llegó un filipino que no hablaba inglés, así que dio la misa en latín. Y no se entendía nada de lo que estaba diciendo. Y entonces la verdad que fue bien incómodo, porque digo, no entendimos nada de lo que estaba diciendo, y dijo todo de espalda. ¿Okay? Así que eran otros tiempos. Algunas personas se acordarán de esos tiempos, pero ya eso, pues, hace 50 años cambió. Pero nuevamente, cuando ustedes se pregunten por qué estamos aquí, porque los laicos tenemos que jugar un papel fundamental dentro de la iglesia, no construyendo
nosotros iglesias donde creamos que nosotros tenemos la verdad. No, sino acercando la iglesia a ese reino de Dios que Jesucristo nos enseñó. Ese es nuestro rol. Y para eso tenemos que conocer cuál es ese reino, que no es tan complicado, pero digo, hay que pasar por una etapa de formación. No sé si ¿Dónde alguien... está tu hermano? José Luis. Sí. Sí, José Luis, una cosita por lo que acabas de decir. Sí, una forma de verlo es que el sacerdote nos está dando la espalda, pero la otra forma de verlo es que el sacerdote está dándole la cara a Dios, ¿no? Sí. Entonces, lo que se dice también es comprensible que uno no esté familiarizado con el idioma latín, pero los que defienden la misa tradicional o la misa tridentina, pues dicen que en realidad el santo sacrificio de la misa es un misterio que tú en realidad no tienes que entender lo que el sacerdote está pidiéndole o haciendo en el rito. Eso es tú estás ahí para adorar y en realidad en el idioma en que esté, y aparte de que es el idioma oficial, por decirlo así, del cristianismo, del catolicismo, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que si uno está ahí para el rito de adoración y de estar en el sacrificio, hay tantas cosas que uno se puede concentrar que lo que menos te puede interesar son los ruidos externos, que también esa es otra cosa criticable del Novo Ordo, que hay mucho ruido que también te puede desconcentrar, ¿no? Entonces eso es también como lo mires, no quiero empezar ahora a decir, pero no, Alex, usted es amigo mío de la infancia y digo esto por adelantado para decirle que usted está equivocado por lo siguiente. La iglesia nace de las casas de los discípulos y de los discípulos de los discípulos cuando Jesús muere. Es el principio de la iglesia. Y ellos le hablaban a la gente, primero hablaban de la palabra, que por era la pasión, la muerte y la resurrección. Y lo hacían en lenguaje que todo el mundo entendía. Ahí nadie se ponía a hablar todo el mundo hablaba en arameo, Mateo le hablaba a su comunidad en griego, los otros le hablaban en los lenguajes que entendiera la comunidad. Y después venía la fracción del pan. Hoy en día es lo mismo. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. El pueblo debe saber qué es la liturgia de la palabra, qué le queremos decir al pueblo con la palabra y qué le queremos decir al pueblo con el símbolo de la fracción del pan. Si no, por eso es que en el Concilio Vaticano II se llega a la conclusión, que ha sido uno de los concilios más espirituales, que tenemos que regresar a la iglesia primitiva. O sea, cómo se hacía al principio. Y al principio se hacía así. No es cierto que el latín es la lengua oficial de nuestra religión. El latín se convirtió en la lengua oficial de nuestra religión cuando nuestra religión fue politizada por el Imperio Romano. Y se convirtió, y mucha gente se convirtió al cristianismo más por temas políticos que por temas religiosos. Pero cuando nos vamos a los que realmente murieron mártires de nuestra religión, ellos estaban entendiendo perfectamente bien cuál era la liturgia de la palabra y la liturgia o la fracción del pan. Entonces, yo sí estoy totalmente, digamos, convencido que
el concilio, y la iglesia es muy sabia en ese sentido, el Concilio Vaticano II y los posteriores encuentros que terminó con el último en Aparecida, nos hablan de discípulos y misioneros de Cristo. Si nosotros queremos ser misioneros, o sea, si nosotros queremos ir a predicar la palabra de Dios, primero tenemos que ser discípulos. Jesús le habló a sus discípulos y los entrenó durante 3 años. Y los entrenó en arameo. No les habló en lenguas que ellos no entendieran. Y encima les habló en parábolas. Y les habló utilizando cosas cotidianas de la vida para que ellos pudiesen entender. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que para poder ser misionero, primero tenemos que ser discípulos y para eso tenemos que estudiar y tenemos que poder entender. Y la misa es un momento importante, sobre todo en la liturgia de la palabra, donde el sacerdote nos debe explicar a la luz del magisterio de la iglesia qué es lo que están leyendo, porque se lee casi toda la Biblia en los 3 ciclos. Pero bueno, esa es la posición. Y lo digo desde... Sí, eso es correcto, José Luis, pero por ejemplo, en el rito antiguo tradicional o misa tridentina, de todos modos, el Evangelio era leído en el idioma local y la homilía siempre era en el idioma local donde el padre le hacía la homilía al feligrés. Me refiero más a la fórmula que se celebraba frente al altar, ¿no? Que era más en silencio. Pero bueno, es otro tema. No es que era todo en latín, ¿no? Y siempre la homilía era en el idioma en el cual todos los feligreses entendían, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso va a ser algo que vamos a ver en eclesiología, que yo los voy a invitar a que vean porque va a ser interesante cuando entremos a hablar de los concilios de Trento y el porqué de Trento, pero el que nos rige hoy en día es el Concilio Vaticano II. Ya Trento es un concilio muy viejo que tuvo tuvo un momento específico y era una respuesta específica al tema de la reforma protestante, ¿no? Pero ahora que tocaste las dos cosas de los dos concilios, pero tengo entendido, tú me disculparás, que un concilio no desactualiza al concilio más, si bien un concilio es más nuevo que el otro, el concilio más nuevo no pretende botar por la borda todo lo que se ha dicho en los concilios anteriores. No. El proceso de la fe es un proceso de maduración, como lo vivieron todas estas tribus de Israel y como lo vivimos nosotros como cristianos. Y a través de los concilios se va logrando ese proceso de maduración. No es que invalide Trento el Concilio Vaticano II, lo actualiza. Trento habla de la cristificación de la hostia, eso se sigue defendiendo. Pero debemos basarnos más en el último concilio, que digamos que es el que está más actualizado leyendo los signos de los tiempos, ¿no? Es a lo que me refiero. No es que Trento para nada. El canon bíblico se impuso en Trento, como una respuesta a la reforma. Eso lo vamos a ver en eclesiología con tiempo. Vamos a tener 12 clases para poder ir entendiendo cómo la iglesia se fue moviendo de un lado y al otro lado sobre el misterio de Jesús. Listo. Jorge Luis, dígame. Una consultita. Sí, estaba leyendo creo que el Evangelio del día de ayer o antes de ayer, no recuerdo, el hecho de que Jesús iba caminando y se le apareció al paso Jairo y le dijo que su hija estaba a punto de morir, que si podía ir a su casa para curarla. Y en el camino, una mujer que padecía de flujo de sangre también le tocó el manto y se curó. Y lo que me llama la atención y es de lo que habíamos hablado al comienzo de las clases, es el tema de que la hija de Jairo tenía 12 años y la mujer tenía 12 años con flujo de sangre, con esa enfermedad. ¿Tendrá algo que ver aquí el número 12, que significa elección dentro de todo lo que es la numerología de la Biblia, de lo que habíamos hablado al comienzo?
¿qué percepción tú le tendrías a eso? ¿Cómo lo interpretarías? Mira, honestamente, nunca le había puesto atención a ese tema del número 12. Yo siempre había visto ambos pasajes como algo de fe, de tanta fe que solo tocarte la parte externa del manto, o de tanta fe que yo sabía que tú me ibas a resucitar a mi hija. Okay. No lo he visto por la parte de la numerología, no sé, eso tendría que investigarlo, pero no quisiera inventar. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, una preguntita rápida. ¿Los levitas son de la tribu de Levi? ¿Y sí. la clase sacerdotal es de esa tribu? Sí. Okay. Sí. La tribu de Levi. Ajá. Y otra preguntita. Ajá. ¿Habían sinagogas físicas en Babilonia o era la casa? Se reunían en casas, y yo me imagino que ya después de 70 años habrían estructuras de sinagoga en Babilonia, y de hecho se impusieron en la época que regresan, hacen el templo, pero cuando están lejos del templo acuden a las diferentes sinagogas de los diferentes lugares, ¿no? Sí. Por eso Jesús lee el rollo de Isaías al principio en la sinagoga de Nazaret. Sí, gracias. Sí, pero eso nace en el exilio. Nace en el exilio y nace de la lectura casera de la fe y de la alianza de Yahvé en el Sinaí. Así como nuestra iglesia nace en las casas de igual manera. ¿Okay? La iglesia nace como una cena donde se rememora la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, y la fracción del pan conmemorando la última cena. Por eso Pablo le escribe a los corintios que hay algunos que están comiendo mucho y que hay otros que se están muriendo de hambre durante la celebración de la Eucaristía, que la Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracia. Pero eso tú volviendo al principio, ¿no? Sí, correcto. Gracias. Buenas, Jorge Luis. Una curiosidad nada más. ¿70 años del exilio es años bíblicos o años verdaderos? Hay años verdaderos. Okay. Años verdaderos. Los que se fueron en la primera oleada pasaron 70 años, porque fueron 3 oleadas que se llevaron. Porque Nabucodonosor es un personaje histórico, así como los jardines colgantes de Babilonia, que se le atribuyen a él o a una de las mujeres de él. Ciro es un personaje histórico, igual que Darío, con el que se construye el templo durante esa época. Así que estamos hablando ya de personas históricas, ¿no? De personas históricas. De hecho, en el credo, por eso es que nosotros hemos popularizado a Poncio Pilato, porque para poder anclar a Jesús en la historia, utilizamos la figura de Poncio Pilato. En esa época estábamos muy preocupados de que Jesús era el Redentor y que era el verdadero Dios, y entonces para poderlo anclar en un momento determinado de la historia, hicimos tan famoso a mi amigo Poncio, que es otra figura histórica. Simplemente se menciona, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y eso fue todo para el campeón, porque él digo, ahí nadie se acuerda ni del sumo sacerdote, ni de nada más. Pero eso es un anclaje histórico del credo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Vamos a hablar de la sabiduría de Israel en la próxima clase, un tema bastante interesante, quiénes formaban parte de este grupo, quiénes eran los llamados sabios, de dónde salía esta sabiduría, y bueno, no me voy a adelantar. Ya estamos llegando al final del Antiguo Testamento, y bueno, si Dios nos permite, seguiremos caminando hacia el Nuevo Testamento, porque de lo contrario, pues, este camino habrá sido en vano, ¿no? Porque todo esto tiene que llevarnos hacia Cristo. Todo esto nos tiene que llevar hacia Jesús de Nazaret, mejor dicho, hacia el verdadero hombre, ya que nuestra fe se basa en que Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Okay?
y esa misma persona, o esa misma persona de la Trinidad que se hizo carne y habitó entre nosotros, murió por nosotros y resucitó. Y esa es la experiencia personal con Dios que queremos tener nosotros. Solo para entenderle a los judíos que esa es la experiencia personal que tuvieron los judíos en el desierto y que permanece con ellos hasta nuestros días. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquiera? ¿No? Bueno, entonces les deseo que pasen una feliz noche y que la pasen muy, muy bien. Jorge Luis, una pregunta antes que cierres. Dime, Iván. ¿Quién reconstruyó el templo al final entonces, después del retorno de Babilonia? Después del retorno de Babilonia, el templo termina reconstruyéndose pasaron bastantes años porque hubo bastantes peleas y como eso estaba politizado con la estructura reinante bajo Darío, ¿okay? Bajo el rey Darío. De hecho, los persas dejan que los judíos se traigan de Babilonia todas las cosas que estaban o las cosas que quedaban del templo del primer templo de Jerusalén. Así que ellos se traen. Ahora, ustedes vean un mapa, ¿ok? Que Babilonia es Bagdad. ¿Okay? Babilonia es Bagdad y tuvieron que hacer un camino hasta Israel, hasta el Israel de hoy. Y también comprenderán cuando vean ese camino de que la cosa no fue fácil y porque muchos decidieron no regresar. Un camino largo, bien largo. Imagino, sí. Y en ese tiempo, mayor razón. Y en ese tiempo, mayor razón. Pero habían muchos que querían regresar, había muchos que ya los habían absorbido en el imperio babilónico. Y digo, 70 años, imagínate, en una época donde la expectativa de vida era 40, ¿okay? 70 años era casi dos generaciones. Y hubo mucha gente, o sea, la gente que regresó no fue la misma gente que se fue. Sí. Y después cuando lo destruyen en el año 70, ya ese fue el último, ¿no? Ya no hubo más reconstrucción. Cuando lo destruyen en el año 70 no hay más reconstrucción. Regresan después de la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados, sobre todo los gringos y los británicos, imponen el Estado de Israel. Y ahí podemos comenzar a entender también los problemas de la dinámica actual del área, ¿no? Porque así como ellos regresaron después de 70 años y ya había gente ahí viviendo, ahora imagínate después de 2000 años, ya había gente viviendo 2000 años. Entonces, pues hay razón de lado y lado, ¿no? Y por eso es que a mí me gusta citar mucho el Deuteronomio, no recuerdo ahora mismo el pasaje donde Dios le dice al pueblo de Israel, la tierra es mía, yo se las presto. ¿Ok? Y en el Corán hay algo similar. Si los dos entendiesen que la tierra no es de nadie y que nadie tiene derecho a la tierra por derecho divino, entonces se podría convivir un poquito más en paz. Pero ya todos sabemos también que ahí hay mucho tema político, porque hay muchos árabes que se llevan muy bien con los judíos. Estamos hablando de seglares. Los que han ido a Tierra Santa lo han podido ver, pero hay un tema político y el tema político siempre nos lleva a ver quién manda, quién quiere ser Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que hemos hablado un montón de veces. Sí. Listo. Gracias, Jorge Luis. Cómo no, que pasen buenas noches. Chao, nos vemos la otra semana. Chao, nos vemos si Dios quiere. Hasta luego.